El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Elías vivió en una época en la que se estaban destruyendo los cimientos de la religión y de la sociedad. Era un tiempo de apostasía espiritual y de decadencia moral. La nación de Israel había abandonado la ley de Dios y también se había volcado a la adoración de Baal. Y por eso es que el nombre de Elías tiene un significado tan oportuno para este tiempo. Y el nombre significa Jehová es mi Dios. Un reconocimiento permanente del Dios verdadero. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la última lección del trimestre y esta lección tiene como título Cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Y vamos a tocar apenas dos asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre la experiencia de Elías. Y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre la confianza de Elías en Dios. Y vamos a comenzar por la primera parte, la experiencia de Elías. ¿Quién era Elías? Usted ya se hizo esa pregunta. Todos sabemos, Elías nació en la ciudad de Tisbé y fue levantado por Dios como un profeta para confrontar la idolatría en el lugar donde él vivía, que era el pueblo de Israel. Y la misión de Elías tenía tres propósitos. En primer lugar, era predicar sobre el arrepentimiento. En segundo lugar, era anunciar el juicio que vendría por causa de estos pecados. Y en tercer lugar, testificar acerca de un Dios vivo. Y en el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, hay una profecía sobre Elías. Allí dice que aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Está hablando de un profeta a quien él caracteriza como Elías. ¿A quién se refiere aquí este texto? Algunos confundieron, por ejemplo, a Jesús como el profeta Elías. En Mateo capítulo 16, 14, los discípulos respondieron a aquella pregunta que Jesús les hizo sobre ¿quién dicen las personas que soy yo? O sea, Jesús. Y unos dicen que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros decían algún otro profeta. Y Jesús mismo respondió en Mateo 17, 11 y dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es decir, vendría antes del Mesías. Entonces el mismo Jesús confirma en el libro de Marcos 9:35 que Juan el Bautista era Elías y no lo reconocieron. Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino de la venida de Jesús, pero también tenía la misión de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, como dice allí la Biblia, a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Entonces la misión de restaurar una generación apóstata para reconciliarse con Dios era una misión de Elías. En el libro de Primera de Reyes 17:1 hay tres declaraciones que arrojan luz sobre la fe y el valor de Elías, además del estado espiritual de su corazón. En primer lugar, él dice, vive Jehová, Dios de Israel. Primera de Reyes 17:1. Elías estaba convencido de que el Dios que servía era real. ¿Y tú estás convencido de eso también? En segundo lugar, la segunda declaración es, en cuya presencia estoy. Elías estaba consciente de que Dios estaba a su lado. Él estaba consciente que aquel Dios a quien él servía nunca estaba lejos, estaba cerca. Y en tercer lugar, no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Primera Reyes 17:1. Otra vez, Elías confiaba en las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dios nunca va a fallar a todas sus promesas. En segundo lugar, la confianza de Elías. Y para poder disipar nuestros temores, el Antiguo Testamento incluye la historia del encuentro que Elías tuvo con la viuda de Sarepta. Ustedes se acuerdan de este incidente. Y hay por lo menos tres lecciones que podemos extraer de esta historia. En primer lugar, el registro bíblico indica que esta viuda
fue seleccionada por Dios. Yo creo sinceramente que todos recibieron un llamado de Dios, un llamado para ser útiles en la causa de Dios. Los padres, por ejemplo, recibieron un llamado de Dios para proteger, conducir y guiar a sus hijos, su familia en los tiempos de crisis. No creo que existen padres por casualidad, porque Dios planificó que tú seas papá, mamá o tengas alguna familiaridad con alguien. En segundo lugar, Dios se comunica con nosotros, pero no siempre lo hace con palabras. La mejor forma de comunicarse con nosotros es a través de su palabra. Por eso es que cada vez que nosotros hacemos el culto familiar, estamos comunicándonos con Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, estamos comunicándonos con Dios. Estamos recibiendo la bendición de la conducción de Dios de nuestras vidas. En tercer lugar, esta historia nos enseña que la viuda de Sarepta fue un instrumento voluntario de Dios. Tenemos aquí a una mujer escogida por Dios para sustentar al profeta, no en medio de un estado de abundancia, sino en medio de la pobreza. ¿Y qué lecciones tomamos de esta historia? Una cosa queda clara, que Dios nos dio una misión como padres, y si somos fieles en el cumplimiento de esta misión, Dios nunca nos abandonará. Pueden haber crisis, problemas. La promesa es: yo estaré con ustedes todos los días. No tengas miedo. Amén. Vamos a algunas aplicaciones. Hoy el mensaje de Elías es más importante que nunca. Los adventistas del séptimo día necesitamos comprender que Dios nos debe y nos quiere dar la misma valentía y la decisión para alzar su voz contra las fuerzas que amenazan en destruir nuestra familia, nuestros hijos y a nosotros mismos. Y la misión de Elías de este tiempo es que nosotros debiéramos preparar un pueblo para la venida de Jesús, preparar familias para este gran encuentro con Jesús y poder advertir al mundo del juicio venidero y poder llevar a todas estas personas, familias, a reconciliarse con Dios. Por eso es que Dios te llama. Por eso es que nosotros podemos ser el Elías moderno de este tiempo y que Dios te use poderosamente para ser un restaurador, un reconciliador. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Úsanos poderosamente en esta tarea de restauración. Que seamos instrumentos útiles en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.